en el funcionamiento, ¿no? La fase de funcionamiento del ciclo de la inversión pública, ¿sí? Respecto a cómo esto se pone en marcha, pues, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en esta fase? Sí, en esta fase tenemos puntualmente, pues, el reporte del estado de los activos, ¿sí? En el cual, uy, el micrófono prendido, creo. Hola, Rosabel, ¿cómo estás? Buenas noches. Estabas con micrófono. Bien. A ver. Y los titulares de los activos incluidos en el PMI deben reportar anualmente su estado a las OPMI del sector de gobierno regional o gobierno local. Acá hay un detalle, pues, ¿no? Que justo es necesario precisar y comentar. eh, Si bien es cierto, la norma señala que en el caso de los gobiernos locales y los gobiernos regionales deben tener su OPMI, su unidad formuladora, hay situaciones que no se tienen las unidades formuladoras o las OPMI dentro de un gobierno local y estas se delegan a una municipalidad provincial o en su defecto en el gobierno, todo recae sobre el gobierno regional. Sí, es porque no se tienen los requisitos necesarios, pues, para que se puedan ver los cómo conformar un equipo de inversiones propiamente, pues, ¿no? Entonces, rescatando ese dato, sí, no necesariamente pues todos los gobiernos locales, principalmente los gobiernos locales van a tener una unidad formuladora o una PMI, o que ésta no dependa propiamente del gobierno local, sino depende del gobierno provincial o del gobierno regional. Entonces, si es necesario hacer esa salvedad, la norma sitúa que deben tener cada uno sus órganos resolutivos, ¿sí? Propiamente, así lo sitúa la norma, principalmente la OPMI, la unidad formuladora, ¿sí? Y la unidad ejecutora de inversiones. Pero a veces, lamentablemente, por la cantidad de personal que se tiene o porque el costo de conformar ese equipo de proyectos de inversión es mucho más alto que el propio de tener una oficina de inversiones, ¿sí? No es tan viable, pues, ¿no? Hay situaciones también en las cuales, pues, tenemos que la misma unidad formuladora es también la unidad ejecutora de inversiones porque no hay más personal idóneo capacitado para que realice todo el trabajo que corresponde, pues, a los formatos que hay que llenar, a la idea de la inversión pública y todo ello. Entonces, son escenarios, son casos que nos vamos a situar. Tengo algunos colegas que justo refieren ello, pues la dificultad o la diferencia que se ve en Lima, pues no en Lima, acá en los gobiernos locales, acá en Lima, sí se tiene su propia unidad formuladora, su propia unidad ejecutora de inversiones, que lo vamos a ver cuando veamos los aplicativos que tiene el sistema de inversión pública. Vamos a ver cómo es que algunos municipios sí tienen conformado todo un escenario completo y algunos como municipios de las regiones, ¿sí? O municipios que se encuentran muy alejados de la capital, ¿sí? No tienen conformado el equipo completo. Entonces, ahí vamos a tener muchas limitaciones y vamos a tener que encargarle a alguien superior de donde yo provengo para que pueda ejecutar inversiones en mi localidad. Porque eso es lo que necesitamos, pues necesitamos realizar inversiones, ¿sí?
inversiones en nuestra entidad. ¿Sí? Ok, sigamos. Programar el gasto para las operaciones de mantenimiento, para operación y mantenimiento, y las evaluaciones ex post, ¿no? Eh, Cuando hablamos ya del ciclo completo de la inversión pública, como ya venimos hablando de varias sesiones, sí, estamos hablando principalmente que dichas inversiones, sí, son las que han cumplido el ciclo completo, sí, de la inversión pública y son necesariamente inversiones públicas, proyectos de inversiones públicas. Las IOR, las IOR no cumplen todo el ciclo del proceso de inversión porque únicamente se programan y se ejecutan porque es una intervención puntual, una intervención sobre una unidad productora, ¿sí? En el cual se atiende puntualmente una necesidad, ¿sí? No olvidar ese detalle. Las evaluaciones que se realizan a los proyectos de inversión, ¿sí? Son los que la Dirección General de Programación y Dirección General de Multianual de Inversiones designa mediante un muestreo cuáles van a ser las que se evalúen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una magnitud y grado de información bastante consistente, bastante alta. ¿Sí? Entonces, bajo ese escenario, ¿ok? Eh, la DGPMI, ¿sí? Son los que van a publicar, ¿sí? Los proyectos de inversión que se evalúan cada año por las mismas OPMI, ya sea del sector o del gobierno regional o del gobierno local. El registro del estado situacional de los activos que forman parte de la programación multianual de inversiones del Estado, ¿sí? Nos dice que la entidad titular de los activos debe prever los créditos presupuestarios necesarios para su operación y mantenimiento. Los proyectos de inversión, como ya hemos estado hablando, se ingresan en la programación multianual de inversiones y buscan tener un financiamiento, ¿sí? Un financiamiento que se pueda asignar. Y estos financiamientos, como ya hemos hablado, ¿sí? Pueden darse con financiamiento externo, que el pliego presupuestario o la OPMI del cual yo dependo priorice y me asigne recursos prioritarios, ¿sí? Recursos presupuestarios, me los asigne, ¿ok? Puedo realizar mis inversiones con financiamiento propio, ¿sí? Sin embargo, acá me está refiriendo sobre las inversiones para el tema de la operatividad de esta inversión, la puesta en marcha. Y para ello te dice que esa operatividad, esa puesta en marcha, tiene que ser financiado por el titular de la entidad. ¿Sí? Entonces, es lo que dice, ¿no? La previsión del crédito presupuestario es responsabilidad del titular de la entidad para la operación y mantenimiento. Por otro lado, tenemos que la definición de los criterios de evaluación ex post por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, ¿sí? Esos criterios son definidos por el ente rector, ¿sí? Con la finalidad de que se realicen dichas evaluaciones, ¿sí? Entonces, una evaluación va a tener criterios ya definidos por el ente rector.
Clasificación de los integrantes y su interacción. ¿Sí? Clasificación de los integrantes y su interacción. Ok. ¿Quiénes participan? Principalmente presupuesto público y endeudamiento público con el ente rector de inversiones. Presupuesto público por el tema del financiamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las inversiones públicas que se aprueben realizar, es allí, ¿sí? Es allí donde el presupuesto va a designar cuánto es lo que se va a establecer para inversión pública, ¿sí? Y también en cuanto a las inversiones por endeudamiento, participa el ente rector de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Los órganos resolutivos son los que ya hemos estado hablando, ¿sí? Al igual que la OPMI, las unidades formuladoras y las unidades ejecutoras de inversiones. Cada uno de estos órganos, ¿sí? Dependen del ente rector, ¿no? De la DGPMI. ¿Qué función tiene el órgano resolutivo? ¿Sí? El órgano resolutivo es el que se crea y se aprueba para cada sector. ¿Sí? Para cada sector. Un órgano resolutivo para cada sector. ¿Qué sector? Sector vivienda, sector educación, sector salud, sector agricultura y también sectores para algunos órganos autónomos, ¿sí? Su órgano resolutivo. ¿Ok? Lo mismo va a suceder, ¿sí? Lo mismo va a suceder para los gobiernos regionales y gobiernos locales. Pero como ya vengo explicando, no necesariamente todos van a tener, ¿sí? Su órgano resolutivo, porque es un tema también de capacidad de recurso humano. Si estamos hablando de una entidad pública pequeña, donde la oficina de planeamiento y presupuesto e inversiones hay un total de 5 o 6 trabajadores, y cada uno tiene roles puntuales, es muy difícil poder conformar todo un órgano de inversión pública con tan escaso recurso humano, ¿sí? Tiene que haber diferentes requisitos. Otro de ellos, profesionales calificados, otro de ellos, que tengamos acceso a Internet, ¿sí? Porque hay que estar constantemente realizando las actualizaciones en el banco de inversiones, ¿sí? Los registros de las fichas de inversiones de la CIBAR se realizan en el banco de inversiones y por ende es necesario también tener conexión de Internet y una infraestructura idónea, pues, ¿no? Y algunos otros requisitos académicos profesionales que nos solicitan. Entonces, todo ello, ese englobado, va a ser necesario para poder tener una oficina de inversiones de manera completa. El órgano resolutivo es el que aprueba, pues, la metodología para la formulación y evaluación de los proyectos asociados a su actividad funcional en los 3 niveles de gobierno. El órgano resolutivo aprueba el PMI del sector, ¿sí? El PMI del sector, la programación multianual de inversiones, programación que se realiza por 3 años, ¿sí? Programación que tenemos que hacer por 3 años. La aprueba por el sector, ya sea un gobierno regional o un gobierno local. Y también actualizaciones que se puedan dar, ¿sí? Luego que las aprueba, presenta la programación multianual de inversiones de su sector. ¿A quién lo presenta?
al ente rector, ¿sí? Y lo presenta antes del 30 de marzo, ¿sí? Es el órgano resolutivo quien designa al órgano que asumirá las funciones de OPMI, ¿sí? Quien es el que sigue en la lista de los órganos resolutivos, ¿no? Por decirlo así, el segundo al mando, ¿no? Por decirlo de esta manera. Designa a la oficina de OPMI, al encargado, al jefe, ¿sí? Ya sea del sector, de un gobierno regional o de un gobierno local. Lo designa, ¿sí? Y también aprueba, pues, al responsable de la unidad formuladora, ¿sí? Y acá hay una apreciación muy interesante, pues, ¿no? El que es jefe de OPMI, ¿sí? No puede ser a la vez jefe de unidad formuladora o jefe de unidad ejecutora de inversiones. No puede tener el mismo rol un jefe de OPMI. Tiene que tener diferente rol, ¿sí? Diferente rol tiene que tener. No puede ser la misma persona. Por eso que es necesario que el que es jefe responsable de la OPMI normalmente lo delegan a un pliego presupuestario, pues no, a un pliego que tiene a su cargo varias unidades ejecutoras, ¿sí? ¿Qué más? Aprueba mecanismos para elaborar, implementar y actualizar el inventario de los activos de los cuales es titular o prestador del servicio, ¿sí? Aprueba mecanismos para elaborar, implementar y actualizar el inventario de activos de los cuales es titular. Aprueba las brechas, ¿sí? Y criterios para priorizar asociados en el PMI. Cuando llenemos los formatos de las IOR, ¿sí? Van a haber indicadores que nos van a solicitar completar, ¿sí? Nos van a solicitar complementar. Estos indicadores, ¿sí? Ya son el órgano resolutivo quien va a ser el encargado de aprobarlos, establecerlos. Y nosotros vamos a trabajar sobre esos tipos de indicadores, porque cada indicador que se tiene es para un cierre de brecha definido. Autoriza la elaboración de expedientes técnicos o similares, así como la ejecución de las inversiones. Ahora hablemos del ente rector, pues, ¿no? La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Es el ente rector del sistema, ¿sí? No hay mucho que decir y es el que brinda asistencia técnica, ¿ok? En la práctica, no es que una municipalidad X o una entidad X vaya y de frente tenga contacto con este ente rector, ¿no? Con la DGPMI. En la práctica no sucede así. En la práctica es que una entidad pública hace consultas, asesoramiento a su OPMI del sector al que corresponde o del gobierno regional al que corresponde, ¿sí? Y estas consultas son absorbidas por la OPMI, que es el inmediato de una unidad formuladora, ¿ok? Ya cuestiones más complejas o que sea necesaria la intervención del ente rector se realizará para un tema de normatividad, viabilidad de alguna inversión que se encuentre entrampada, ¿no? Cosas por el estilo. Este ente rector emite directivas que regulan las fases del ciclo de inversión, ¿sí? Cambios, modificaciones, y para el ciclo de inversión pública hay una directiva de inversiones, y el funcionamiento del banco de inversiones. El banco de inversiones es un aplicativo bastante amigable, bastante sencillo de poder utilizar,
¿sí? No es nada complejo, pero igual es el ente rector quien tiene a cargo este aplicativo y otros aplicativos más que vamos a ir aprendiendo en el camino, ¿sí? Y en las cuales ellos pueden realizar algunos cambios o modificaciones. Dicta los lineamientos para la programación multianual de inversiones. Lineamientos, el paso a paso, qué se debe hacer, cómo se debe realizar, ¿sí? Es el ente rector quien ya lo estipula. Elabora la programación multianual de inversiones, en el cual incluye los gastos de la puesta en marcha o, en otras palabras, los de operación y mantenimiento. Establece metodologías y parámetros generales de evaluación ex ante y ex post y realiza evaluaciones ex post muestreo para validar la calidad de la inversión. Eso es justo lo que hablábamos, pues, ¿no? De este muestreo para realizar evaluaciones. Aprueba los perfiles de profesionales de los responsables de la OPMI y de las unidades formuladoras. Hay perfiles que se requieren, justo lo que les comentaba, pues no cualquiera puede ser un responsable de la OPMI y no cualquiera puede ser de una unidad formuladora. Independientemente que ambos no pueden, una misma persona no puede tener ambos cargos, existen requisitos profesionales que deben tener cada uno. ¿Sí? Verifica que cuenta con la conformidad de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF para proyectos con deuda pública, ¿sí? O que cuente con el aval o garantía del Estado para su consideración en el PMI. ¿Sí? Proyectos con financiamiento en cuanto a deuda. La OPMI, ¿sí? La OPMI. Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Es responsable de la fase de programación dentro de su responsabilidad funcional y nivel de gobierno. Hay cada OPMI por sector, ¿sí? Y por nivel de gobierno, es lo que nos está diciendo, ¿sí? En otras palabras, también es el que consolida todas las programaciones de inversión que se quieren realizar por las distintas unidades formuladoras, porque quienes son ellas, las unidades formuladoras, las que necesitan realizar inversiones. ¿Y por qué necesitan realizar inversiones? Porque tienen necesidades, ¿sí? Necesidades de su población, necesidad de hacer una compra vehicular, necesidad de realizar pistas, necesidad de hacer un mantenimiento, etcétera. Entonces, esas necesidades, ¿sí? Son alcanzadas a la OPMI por parte de la unidad formuladora, ¿sí? Cuando hablamos de unidad formuladora, nos estamos refiriendo puntualmente al equipo técnico de profesionales en el campo de inversiones, pero desde la visión desde una entidad pública. Y la última entidad desconcentrada, ¿sí? La última entidad desconcentrada. Entonces, de ese nivel estamos hablando. E informa cuáles son sus proyectos de inversiones que plantea realizar. Los va detallando. Y la OPMI se encarga de consolidarlos, analizarlos, que todo esto guarde relación de acuerdo a las normas que exige pues el ente rector. Propone criterios de priorización, ¿sí? Propone criterios de priorización de la cartera de inversiones. Lo propone a quién? Al órgano resolutivo, porque su inmediato de la OPMI es el órgano resolutivo, ¿sí? Y también puede elaborar y actualizar la cartera de inversiones, ¿sí?
Realiza el seguimiento de las metas de productos e indicadores de resultados previstos en el PMI. ¿Cuántos proyectos de inversión se han aprobado? ¿Cuántos se vienen ejecutando? ¿Y qué sucede con con los que no se ejecutan? ¿Sí? Y ellos emiten reportes de manera semestral y anual. Monitorea el avance de la ejecución de las inversiones y los reporta a través del sistema de seguimiento de inversiones. También realiza evaluaciones ex post de los proyectos de inversión, sujeto a las directrices que propone el ente rector, ¿sí? Y en el caso del sector, propone metodologías para la formulación, ¿sí? Capacita a los gobiernos regionales y locales sobre estas metodologías e indica las fuentes de información para la formulación y coordina y articula con los gobiernos regionales y locales. La unidad formuladora es el objetivo que debería tener una entidad pública, tener su unidad formuladora, ¿sí? Muy aparte de los requisitos que son necesarios para conformar a una unidad formuladora, ¿sí? Y cuánto es la cantidad mínima de personas que tienen que haber, estas son las funciones que tienen asignadas. Es la responsable de la fase de formulación y evaluación del ciclo de las inversiones, ¿sí? Formulación y evaluación del ciclo de las inversiones. Aplica metodologías aprobadas por la DGPMI o de los sectores según corresponda para la formulación y evaluación de los proyectos, ¿sí? No se va a aprobar cualquier tipo de inversión o sin que siga la metodología que se sugieren las normas del INVIERTEP, ¿sí? Inclusive, pues no todas las compras de activos son proyectos de inversión. Lo vimos en el tema de presupuesto, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de los gastos de capital, ¿sí? Si yo quiero comprar una computadora, si bien es cierto es un activo, pero no va a ser una IOR, por ejemplo, porque hay que ver qué cumple, qué función cumple, qué metodología. ¿Y por qué no podría ser una computadora, una IOR? O un grupo, una cantidad de computadoras, una IOR. A ver, una pregunta, pues, ¿no? Por qué una compra de equipos de cómputo no podría ser una IOR o una inversión en general, ya independientemente si es IOR o proyecto de inversión? ¿Y por qué sí sería una IOR la compra de un camión de basura, ¿no? Camión recolector de basura? Porque ¿cuál sería la diferencia de que un camión recolector de basura lo podamos afectar como una IOR de reposición, por ejemplo, y no la adquisición de unas computadoras? Ambos son activos, ambos van a formar parte del activo, pero ¿por qué no podría ser las computadoras, estos equipos informáticos, una IOR? ¿Mm? ¿Alguno de los presentes tiene una luz del por qué? ¿Mm? ¿Alguna luz por ahí, chicos? Tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Para qué generamos una inversión pública? ¿Sí? ¿Para qué generamos una inversión pública, chicos?
¿Cuál es la finalidad de hacer una inversión pública? Busco hacer una inversión pública para hacer un cierre de brechas, de necesidades que tiene la población, ¿sí? Necesidades que tiene la población. Pero Luis, una computadora es una necesidad indirecta, es un resultado indirecto porque sin esa computadora el personal no trabaja. Sí, está bien, pues, pero no tiene ese grado de afectación directa que requiere la población. Un camión recolector de basura, sí, ¿no? Si lo voy a reponer por uno que ya está obsoleto, que ya venció su vida, ya acabó su vida útil, ya no sirve, por decirlo así, ¿ok? Ese camión sí me va a generar un cierre de brecha para una población que se está contaminando de basura, para una población que necesita que se recojan los residuos orgánicos que genera, ¿sí? Entonces, tiene una necesidad puntual. Y es por ello que se genera como una inversión, y en este caso como una IOR, pues no una inversión puntual, una inversión de optimización. Muy diferente a una computadora que es un activo, que no me está cerrando ninguna brecha. ¿Qué brecha me podría cerrar una computadora? Ninguna, pues no. Una laptop, una fotocopiadora multifuncional. Entonces, allí es donde tenemos que tener las diferencias entre compra de cualquier activo, ¿sí?, que incremente el patrimonio de la entidad, cualquier compra de activo que incremente el patrimonio de la entidad, y compras que también van a recaer en algún activo, pero que sí genera el impacto de una brecha. No te olvides que inversión es cierre de brechas, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo presente. La unidad formuladora es la que registra en el banco de inversiones tanto los proyectos de inversión pública como los que no lo son. Claro, un proyecto de inversión y las IOR, ¿sí? Las IOR. Y nos habla pues de la optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Debe asegurarse también que las inversiones no PIC, sí, no PIC, o sea, IOR, efectivamente no incorporen proyectos de inversión. Ah, claro. Dentro del proyecto de inversión que intento realizar, ¿sí?, está la compra de 2 equipos biomédicos, por ejemplo. No, pues, no hay nada que ver. No puedes registrar los equipos biomédicos porque ese está contenido dentro del proyecto de inversión pública y estaría generando como una duplicidad y no podemos hacer ello. Entonces, cuando pones en marcha un proyecto de inversión, la construcción de un hospital, ¿sí?, la creación del hospital de Junín, no lo sé, ¿ok? Esta creación ya incluye la construcción, ¿sí?, la infraestructura, tema eléctrico, sanitario, agua potable, todo ello. Incluye el equipamiento, incluye las computadoras, incluye los equipos biomédicos, ¿sí? Todo ello incluye en el proyecto de inversión. Pero tú no puedes pedir aparte, como una IOR de equipos nuevos, para equipos nuevos, algo que ya estaba contenido en el proyecto de inversión. Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Por eso dice claramente, debe asegurarse la unidad formuladora, y eso es responsabilidad de la unidad formuladora, que las inversiones no PIC
efectivamente no incorporen proyectos de inversión. ¿Sí? Si todo esto se cumple, todo esto se viene cumpliendo, ellos aprueban la ejecución de las inversiones. Y acá hay una diferencia sustancial. Las IOR, ¿sí?, son aprobadas por la unidad formuladora, ¿no? ¿Sí? Aprueba la unidad formuladora para su ejecución. La viabilidad de los proyectos de inversión está a cargo también de la unidad formuladora. Y acá tenemos justo lo que le estamos mencionando. En el caso de los gobiernos regionales, esto es importante, chicos, en el caso de los gobiernos regionales y gobiernos locales, pueden delegar la formulación y evaluación a otros gobiernos regionales o gobiernos locales respectivamente, o a entidades especializadas, incluso si el proyecto abarca a más de una demarcación territorial. Tengo un proyecto en marcha, pero no tengo el equipo competente, ok, se lo encargo al gobierno provincial, ¿no? La municipalidad provincial, para que ellos realicen el trámite, ¿no? Y como un municipio provincial tiene a cargo distritos, va a beneficiar a su provincia, va a beneficiar a los mismos distritos que pertenecen a su provincia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se realiza esto? Porque allí se tienen profesionales, ¿ok? Entonces, sí se puede hacer esa delegación. Finalmente, tenemos la Unidad Ejecutora de Inversiones, la UEI. Es quien finalmente, ¿sí?, quien finalmente va a ejecutar la inversión, quien finalmente la va a realizar, ¿sí? Es la responsable de la fase de ejecución del ciclo de inversión pública. Responsable de la fase de ejecución del ciclo de inversión pública, ¿sí? Elabora el expediente técnico o documentos equivalentes, ¿sí?, tanto para las inversiones consideradas PIC como para aquellas consideradas como no PIC, ¿sí? Ahí vienen algunos formatos. Es el formato 8, por ejemplo, en el caso de las IOR, ¿sí? 8C, si no me equivoco. Sí, 8C. Lo vamos a ver igual cuando veamos los formatos en archivo Excel, no se preocupen. La unidad ejecutora de inversiones es responsable por la ejecución física y financiera de las inversiones, PIC y no PIC, ¿sí? Ejecución física se refiere a que yo indiqué que necesitaba comprar por reposición 3 camión recolector. Bien, esas 3 cantidades físicas es la que yo tengo que demostrar que voy a adquirir, ¿sí? Y obviamente que voy a gastar ese recurso para esa adquisición. Es por ello, ¿sí? Es por ello que la oficina equivalente normalmente, pues, para la unidad ejecutora de inversiones es la OGA, ¿no? En la entidad, la OGA, la, eh, la Oficina General de Administración, ¿sí? La Oficina General de Administración. O también otro órgano equivalente es la Oficina de Mantenimiento, la Oficina de Infraestructura, la Oficina de Servicios Generales, ¿sí? A quien se le encarga esa facultad, ¿sí?, de ser la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Esos serían sus órganos equivalentes en la entidad. Lo digo como especie de muestra porque
Depende mucho de la organización que tiene cada entidad pública, porque no siempre va a ser así. Yo te puedo decir que una muestra he visto en varias unidades ejecutoras, que es la OGA, la Oficina General de Administración. He visto en algunos municipios que le delegan a la Oficina de Infraestructura. Otros he visto a la Oficina de Mantenimiento. Entonces, depende mucho de cómo está organizada la entidad y a quién se le delega esa responsabilidad. En el caso de APP, asociaciones público-privadas, ¿sí?, la responsabilidad de la ejecución se establece en el contrato. ¿Quién va a ser el responsable? Y cuando se firma el contrato entre la entidad y el proveedor, se establece quién va a ser. La unidad ejecutora de inversiones, al igual que la unidad formuladora, tienen actualizada la información en el banco de inversiones, ¿sí? La información la mantienen actualizados en el banco de inversiones. Ok. Bien. Marco conceptual de la CIOAR, chicos. Vamos entrando ya al mundo de la CIOAR y vamos a ir hablando un poco más de cada una de ellas. Ok. A ver. Primero veamos lo siguiente. ¿Sí? Esta parte narrativa sí es interesante. Ok. Las inversiones públicas que no constituyen un proyecto de inversión, ¿sí?, es decir, las IOR, optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, ¿sí?, se diferencia porque tiene como una característica principal que una IOR es la intervención sobre un activo que forma parte de una unidad productora de servicio. Es decir, intervengo un activo necesario que ya existe en una entidad, que ya existe en un servicio, que ya existe en una oficina. ¿Sí? Intervengo un activo de infraestructura, un activo de un terreno, un activo de un equipo de médico, un activo de camionetas de serenazgo, un activo de camión recolector de basura, ¿sí? Esos son los activos. Intervengo un activo, ¿ok? Estos activos forman parte de una unidad productora. La unidad productora, como ya hemos estado viendo, son las oficinas, servicios, entidades públicas quienes realizan factores de producción, procesan bienes y servicios, entregan bienes y servicios, ¿sí? Y a eso le llamamos unidad productora existente de servicios públicos, ¿sí? Entonces, eso es una IOR. Eso es una IOR, chicos. Intervención de un activo que forma parte de una unidad productora de servicios. Simple y sencillo, no hay que complicarnos más, ¿sí? Los demás son conceptos que se van a ir desprendiendo. Pero eso sí no hay una intervención sobre un activo que ya existe, que forma parte de una unidad productora. ¿Esa unidad productora quién es? Equivalente a una oficina, un servicio, una entidad. Es quien brinda factores de producción, es quienes brinda bienes y servicios, es quienes brinda, pues, servicios públicos. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? A diferencia de un proyecto de inversión, busca actuar sobre todos los activos que forman parte de una capacidad de producción de servicios públicos. Entonces, un proyecto de inversión, no tengo otro color para resaltar, un proyecto de inversión, ¿sí?, actúa sobre varios activos. ¿Ok?
Disculpe, esto no va. Ya. Un proyecto de inversión busca actuar sobre todos los activos de la entidad. ¿Sí? Todos. Mientras que una IOR es la intervención sobre un activo. ¿Sí? Anótalo, márcalo, resáltalo, porque podría ser una pregunta hasta de examen, ¿no? Y su intervención abarca toda la unidad productora para modificarla. ¿Sí? Modifica toda la unidad productora un proyecto de inversión. ¿Para que Para ampliarla, mejorarla o recuperarla. ¿Sí? Y en los casos que no exista unidad productora, las va a crear. ¿Sí? Entonces, de nuevo, un proyecto de inversión actúa sobre todos los activos. ¿Sí? Actúa sobre todos los activos que existen. Principalmente para qué? Para ampliar, mejorar o recuperar. Y si no existe activos, va a crear. Son las 4 nomenclaturas que tiene un proyecto de inversión, ¿no? La ampliación, mejoramiento, recuperación y creación. ¿Cuál es la finalidad? ¿Sí? La oferta de disponibilidad de servicios públicos existentes. ¿Ok? Las IOR no afectan o amplían la capacidad de producción de servicios de una UP existente, a diferencia de un proyecto de inversión. Entonces, una IOR no busca que exista una mejora en la oferta de los servicios que presta. No busca una mejora. No busca crecer una mejora. Como el ejemplo que estamos viendo del camión recolector. Porque yo reponga el camión recolector de basura, ¿sí? No va a ser que yo amplíe al cuádruple, quíntuple o 100% más de lo que vengo trabajando, ¿no? Porque solo es un reemplazo de un activo por otro activo, ¿sí? Eso es diferente. Entonces, la IOR puntualmente no amplía la capacidad de producción de los servicios, no tiene por qué ampliar. Entonces, ese es un concepto que nos va a servir también a nosotros para poder no confundirlas con un proyecto de inversión. Entonces, acá nuevamente lo resalto, ¿sí? Y lo marco en nuestra PPT, ¿sí? Ese es para nosotros la definición más clara de las IOR, ¿sí? Ok, está. Y allí dentro de este mismo concepto está también lo que corresponde a proyecto de inversión. Otra característica de la IOR, ¿sí? Otra característica de la IOR es que tiene que contribuir al cierre de una brecha prioritaria. El camión recolector de basura es un cierre de brecha, sí o sí. ¿Sí? Debe contribuir al cierre de una brecha, de modo que permita el acercamiento a un objetivo estratégico sectorial, territorial, sintetizada en un plan estratégico sectorial de una entidad del gobierno nacional o un plan de desarrollo concertado del gobierno regional o gobierno local. A nivel de planeamiento, cuando estuvimos hablando del sistema de planeamiento estratégico, vimos que existían diferentes tipos de planes, ¿sí? En el caso de los gobiernos regionales, existe el plan de desarrollo regional concertado y en los gobiernos locales, plan de desarrollo local concertado, ¿sí? Esos, esos planes o las inversiones IOR que se realicen tienen que contribuir, ¿sí? al plan
por cada gobierno regional o gobierno local. Tiene que contribuir, tiene que acercarse, no tiene que ser una compra aislada a los planes que se han establecido. ¿Sí? No pueden ser compras aisladas. Una última característica, ¿sí? Es que existen intervenciones de gasto de capital. Justo lo que estábamos centrando, ¿no? Gastos de capital. Cuya naturaleza es fortuita o de carácter operacional, que no tiene un valor estratégico para una entidad pública en términos de un cierre de brecha prioritario, debidamente planificado, ponderando su función o rol dentro de una política pública más amplia o conectado con un objetivo de desarrollo sectorial o territorial, por los que éstas se encuentran incluidas del proceso de programación multianual de inversiones en el marco del INVIERTE-P. Entonces, es lo que estamos hablando. Las adquisiciones que no tengan que ver con un cierre de brechas, ¿sí? O que no tienen valor, ¿no? Vamos a pintarlo acá, que no tienen un valor estratégico para una entidad pública, ¿sí? En términos de cierre de brechas, ¿sí? Estas no forman parte, ¿sí? Del proceso de programación de inversiones, ¿sí? Esas adquisiciones de capital, ¿sí? Gasto de capital, cuya naturaleza es fortuita de carácter operacional, no tienen vinculación con el plan estratégico, ¿sí? No tiene un cierre de brechas. Estas adquisiciones de capital, lo dice la norma, ¿sí? No pueden estar incluidas en el proceso de programación multianual de inversiones. ¿Ok? Entonces, ello es lo que tenemos que aprender a diferenciar. Y por eso que es necesario que tengamos una unidad formuladora en la entidad pública, que es el órgano especialista que va a ayudar a diferenciar, ¿sí? Si es un gasto de capital o si es un gasto que esto puede estar vinculado a una inversión. Inversión no PIC, para decirlo así, o una inversión IUR. Ejemplos. Sí, vamos a hablar de algunos ejemplos. La construcción de construcción y equipamiento de una institución educativa, ¿sí? Se va a construir y dotar de equipos un colegio. Esto obviamente entendemos como un proyecto de inversión, ¿sí? Se clasifica la construcción y equipamiento, ¿sí? Estamos hablando como proyecto de inversión. O, en este caso, su reforzamiento estructural, ¿sí? Está mejorando las estructuras de este colegio que ya existe, se clasifica como una inversión marginal. Caso 1, un tipo de IOR. ¿Sí? Ahí tenemos dos ejemplos diferenciados. Uno te está hablando, ¿sí? Uno te está hablando de la construcción y equipamiento. Construyes el colegio y lo dotas de equipamiento necesario. Carpetas, pizarras, mobiliario, etc. Todo eso va incluido como un proyecto de inversión. Ese es caso, ejemplo 1. El ejemplo 2 te habla que el colegio ya existe, pero no está completo como debería estar, ¿sí? Y vas a hacer un reforzamiento estructural sobre la base, sobre el suelo principalmente, pues, ¿no?
En ese caso, ¿sí? Es una inversión puntual de un activo, de una unidad productora que ya existe, ¿sí? Definición de la CIOR, ¿ok? Ambas permiten acercar un objetivo estratégico sectorial o territorial o al cierre de una brecha prioritaria en particular. ¿Sí? Ambas. ¿Sí? No sé si nos damos cuenta hasta ahí. Ambas, independientemente de sus condiciones, cumplen con la atención de un cierre de brecha. ¿Sí? Al crear un colegio, al construir un colegio, buscas atender una demanda insatisfecha de alumnos que no tienen dónde estudiar. Al mejorar la estructura de un colegio que ya existe, esto es una IOR, ¿sí? Al mejorar la estructura, ¿ok? Mejora también el cierre de brechas, ¿por qué? Porque no está capacitado, no está dotado el colegio de la estructura como debería estar. Entonces, a ello, ¿sí? A ello se le denomina una ampliación marginal. Más adelante vamos a ver los tipos de IOR como optimización, ampliación, rehabilitación, todas ellas, vamos a ver. Pero nos está diciendo que estos dos, PIC y no PIC, ¿sí? Te está permitiendo alcanzar objetivos en el marco de los planes estratégicos, ya sea del sector o del territorio. ¿Sí? Interviene, sí, porque hay una... Si verificamos los planes estratégicos o los planes de desarrollo local concertado, ¿sí? Muchos de ellos hablan de la mejora en el servicio educativo. Y la mejora en el servicio educativo, por ejemplo, que estamos tocando acá, no solamente habla de tener mejores profesores o de mejores libros, sino también de tener una infraestructura pues coherente para los alumnos. En muchos casos hay colegios construidos en las cuales pues ya están en muy malas condiciones y hay que hacer un mejoramiento de su estructura, de la construcción, etcétera. Y eso forma parte de los planes de mejora de la calidad educativa. ¿Sí? ¿Ok? Dice, sin embargo, la compra de impresoras, televisores, horno microondas, mobiliario administrativo en general o cualquier otro activo menor de carácter secundario, es decir, no estratégico ni significativo para la entidad pública, pertenecen a otros gastos de capital, distintos a un proyecto de inversión o a una IOA. ¿Sí? Entonces, estos equipos que hemos detallado ahí, algunos de ellos, ¿sí? Estos equipos que son activos, ¿sí? Son considerados otros gastos de capital, pero no a un proyecto de inversión. ¿Ok? ¿Por qué marcar esta diferenciación? ¿Por qué resaltarla? ¿Por qué mencionarla de esta manera? Porque siempre se confunde, digo siempre porque sí es común tenerlo ello, que todo activo que se compra es un proyecto de inversión. Todo activo es una IOR. Y estamos viendo que esto no es así. No todo activo es una IOR. Por eso que en el tema de presupuesto yo les había marcado ahí bien, ¿sí? Que existen en los otros gastos de capital, gastos de activos como compra de computadoras y por otro lado proyectos de inversión, ¿no? Y cuando hablamos de proyectos de inversión, estos son PIC o no PIC, ¿sí? Esa diferenciación, esa marca que estamos puntualizando acá, ¿se está dejando claro, chicos? ¿Estamos bien hasta ahí?
¿sí? Es importante que diferenciemos lo que es la compra de activos propiamente hablando, ¿sí? Activos propiamente hablando, ¿ok? Y otros gastos de capital, ¿sí? ¿Nos marcamos con la diferencia, chicos? ¿Sí? Ok, estamos un poco callados el día de hoy. Bien, espero que sí, ¿ok? Inversiones de optimización, ¿sí? Inversiones de optimización. Vamos a empezar a hablar, pues, de cada una de estas descripciones de las IOR, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Qué consideramos para una optimización? Veamos algunos ejemplos. Uno, la adquisición de terrenos, ¿sí? Una optimización, adquisición de terrenos. Por ejemplo, estos que se derivan de una planificación de ampliación de la oferta de servicios públicos priorizados en el PMI, cumple con los requisitos de normas técnicas aplicables para la construcción y ampliación de infraestructura pública. Por ejemplo, no, pues necesito generar un proyecto de inversión para, vamos a seguir con el ejemplo del colegio, ¿ok? La construcción de este colegio. Queremos construir el colegio. Sabemos que esto no se va a hacer de un año para otro. Esto, la construcción de un colegio, va a nacer de un proyecto de inversión pública. Eso es indiscutible. Que va a tomar sus 2, 3 años, totalmente. ¿Sí? Pero antes de construir el colegio, necesitamos ubicar un terreno, un espacio. ¿Sí? A no ser que ya lo tengamos, ¿no? Que es muy distinto. ¿Sí? A no ser que ya lo tengamos. ¿Sí? Sin embargo, si no tenemos un terreno fijo para esta construcción del colegio, hay que adquirirlo, hay que comprarlo, ¿no? Entonces, podemos hacer una optimización, ¿sí? Una inversión de optimización para poder adquirir ese terreno, ¿sí? Lo adquiero y está. No tengo ahí el terreno listo. ¿Para qué? Para que posteriormente pueda realizar mi proyecto de inversión, ¿sí? Eh, ¿Por qué no incluirlo? Porque el proyecto de inversión ya abarca desde que tengas ya el espacio físico de una unidad productora, pero no, donde vas a empezar de cero, pero no tienes la unidad productora, no está en tu poder, no está a tu cargo esa unidad productora, no está a tu cargo ese terreno, entonces por ende lo que vas a generar primero es la compra de ese terreno y cuando ya está tu poder como entidad pública, ya está tu nombre, ¿sí? Y para que hagas esa adquisición del terreno, haces una inversión de optimización que tiene una previsión a futuro, tiene una previsión a futuro, ¿sí? De generar un proyecto de inversión. Entonces, va a ser mucho más sencillo de que la OPMI te apruebe tu proyecto de inversión que tiene la continuidad, ¿sí? Que tiene la continuidad de una adquisición de un terreno por una IOR de optimización. Dos, inversiones correspondientes al resultado de una optimización de la oferta, entendiéndose por ella a la infraestructura, los equipos
y otros factores productivos que definen la capacidad de producción. Existente de un servicio público priorizado en el PMI. ¿Sí? Nuevamente, cualquier otra inversión que corresponda a una infraestructura, ¿sí? Un espacio nuevo que necesite mejorarse, espacio físico nuevo que necesite incorporarse, ¿sí? O adquisición de equipos que no se tienen, ¿sí? Que no se tienen y también necesiten incorporarse. O cualquier otro factor de producción que se tiene, ¿sí? Esas son inversiones de optimización. ¿Qué vemos por ampliación marginal? Tengo un espacio de, por ejemplo, de 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, 40 metros cuadrados y necesito crecer un poco más, ¿sí? Una ampliación. Ojo, que esto no se confunda con un proyecto de inversión, ¿sí? Que no se confunda con un proyecto de inversión porque sabemos que el proyecto de inversión aumenta la capacidad de la oferta, ¿sí? Y está enfocado a varias unidades productoras, ¿sí? Porque son varios activos. Acá en la ampliación marginal vamos a ver una diferencia. Primero que es una intervención temporal que incrementa el activo no financiero de una entidad pública. No modifican sustancialmente, es decir, que si hay una leve diferencia o leve cambio en los factores de producción, ¿sí? Hay un leve cambio en los factores de producción. Sin embargo, estos, para que no se confunda con un proyecto de inversión, porque podría confundirse con un proyecto de inversión, estas no tienen que superar, ¿sí? No deben superar el 20% de dicha capacidad, ¿sí? Entonces, lo que nos dice la norma es que mientras estas no modifiquen sustancialmente su capacidad de producción de servicios o que de hacerlo no superen el 20% de dicha capacidad como proyecto de inversión estándar, según los parámetros definidos por el sector. Por eso que muchas veces se confunde pues que una ampliación marginal podría ser un proyecto de inversión. Pero ahí está, te marca puntualmente que si bien es cierto, hay una modificación en la oferta que se presta de servicios, esta no puede superar en 20% lo que ya se tiene establecido como un proyecto de inversión. Una inversión de reposición, ¿sí? Una inversión de reposición. Nuevamente nos habla de inversiones temporales destinadas a reemplazo de activos existentes, ¿sí? Reemplazos de activos. Un activo que ya existe. Es la inversión de IOR son las más sencillas, pues, ¿no? ¿Sí? Estas son las más sencillas. ¿Ok? Esos activos que ya existen forman parte de una unidad productora de bienes y servicios públicos, cuya vida útil estimada o efectiva ha culminado y que no implican la ampliación de la capacidad para la provisión de bienes y servicios. Un equipo biomédico, un ecógrafo, ¿sí? Un ecógrafo que necesita la Dirección Regional de Salud, ¿sí? Ya acabó su vida útil, ya está depreciado, el equipo ya no funciona, no está operativo, en otras palabras, no sirve, es necesario hacer su cambio, ¿sí? Y se busca su reposición.
Se busca su reposición. ¿Ok? La diferencia principal es que también en este caso, y sí puntualiza, a diferencia de la ampliación marginal, ¿sí? Que no tendría por qué una reposición, ¿sí? Eh, aumentar la capacidad de producción del servicio. Va a ser la misma, porque estás reemplazándolo nada más, ¿sí? Estás reemplazándolo. Y las inversiones de rehabilitación, ¿sí? Nuevamente nos habla de inversiones temporales que ellos sí tienen por finalidad la reparación o renovación total o parcial de instalaciones. Reparación, renovación total o parcial. Para o destinado a componentes de sistemas, equipamiento y o elementos constructivos para volverlos al estado o estimación original. ¿Sí? Una reparación de un equipamiento, por ejemplo, ¿sí? Una reparación de equipamiento para que éste vuelva a funcionar, podríamos establecerle como una inversión de rehabilitación. ¿Sí? ¿Y es necesario? Sí, porque al ser una reparación, ¿sí? No va a generar tampoco una ampliación de la capacidad de producción que presta esa unidad productora. Va a ser la misma capacidad, va a ser la misma oferta y el uso que le voy a dar es el mismo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos muy puntualmente las definiciones de las IOR, ¿sí? Sus definiciones en cuanto a IOR y algunos ejemplos. Naturalmente, señores, vamos a ver más casos más amplios de cada uno de ellos, ¿sí? Para poder seguir viendo sus actuaciones, ¿no? Proyecto de inversión, ¿sí? ¿Alguna definición? Un proyecto de inversión son inversiones temporales que se financian total o parcialmente con recursos públicos, ¿sí? ¿Por qué parcialmente y por qué no total? Total es cuando es financiado por los recursos que tiene el Estado, pues, ¿no? Ya sean distintas fuentes de financiamiento. ¿Por qué parcial? Porque pueden ser cuando también interviene la actividad privada, ¿sí? En asociaciones público-privadas. Destinados, ¿sí? A la formación de capital físico, humano, ¿sí? Natural, institucional y o intelectual, ¿sí? Ahí incluye todo ello, ¿no? ¿Sí? El propósito, ya lo habíamos visto, pues, ¿no? Crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y servicios de los que tenga el Estado, tenga responsabilidad o de garantizar la prestación, ¿no? Ese es un proyecto de inversión. Intervenciones, pues, que ya habíamos visto de varios activos de la unidad productora de servicios, ¿sí? No olvidemos estas palabritas, pues, ¿no? Que son las palabras claves cuando nos estamos vinculados a un proyecto de inversión, ¿sí? Estas son las palabras mágicas que aparecen en los proyectos de inversión, por decirlo así, ¿no? Disculpen el término, ¿sí? Que vas a poder tú diferenciar un proyecto de inversión a diferencia de un proyecto de IOA, ¿sí? Vas a ver, por ejemplo, cuando es una IOR, adquisición por optimización
de terreno X. Adquisición por reposición de equipos biomédicos. Creación de centro hospitalario. Entonces, vas a darte cuenta allí la diferencia que tenemos en los nombres de los proyectos como proyecto de inversión propiamente y como IOR. ¿Qué es la unidad productora de bienes y servicios públicos? La UP, ¿no? UP. En sigla se le conoce como UP, pero ya sabes que esas unidades productoras pues procesan factores productivos de bienes y servicios. Son conjunto de recursos o factores productivos. Conjunto de recursos o factores productivos como infraestructura, equipamiento, personal, organización, capacidad de gestión, entre otros. Todos ellos, estos factores que se mencionan y que están en paréntesis, articulan entre sí y qué resultado me dan, que me proveen de bienes y servicios. ¿A quién? A la población. ¿Sí? Esa es una unidad productora. Conjunto de recursos o factores productivos. Ok, bien señores, vamos a hacer nuestro receso. Continuamos en 5 minutos. ¿Sí? Hacemos una pausa. Relájense, estírense y continuamos. Gracias.
Bien, chicos, continuamos. A ver. Sí, bien, ya hemos definido la unidad productora. ¿Sí? Otro concepto adicional es la adquisición de activos no financieros. ¿Sí? Hay que reforzar bien esta parte para diferenciar y tener los conceptos bastante claros. ¿Sí? Son gastos por las inversiones en la adquisición de bienes de capital e infraestructura que aumentan el activo de las entidades del sector público. ¿Sí? Son gastos de inversiones, son gastos por las inversiones y estos se dan en la adquisición de bienes de capital. ¿Ok? Estas incluyen también las adiciones, mejoras y reparaciones de la capacidad productiva del bien de capital, así como los estudios de proyectos de inversión. Esos son las adquisiciones de activos no financieros. Y este es el rubro de la genérica de gasto a nivel presupuestal que se le conoce como la genérica de gastos 2.6. ¿Sí? En esta genérica de gastos 2.6 nosotros vamos a ver allí los gastos de capital propiamente, ¿sí? Gastos de capital propiamente, y también vamos a ver los que son los gastos vinculados a los proyectos de inversión, ¿sí? Gastos en proyectos de inversión. Ok, vamos, quiero... Ok. Inversiones por optimización, ¿sí? El ejemplo que habíamos visto del terreno, ¿sí? Inversiones por optimización. Vemos el siguiente caso, ¿sí? Siguiente caso de optimización. Un tipo de inversión que se realiza en el marco de una planificación de la ampliación de una oferta de servicios públicos vinculadas con una brecha prioritaria, ¿sí? Primer análisis. Queremos ampliar una oferta de servicios, ¿sí? Ampliar, ¿sí? Y cuando hablamos de ampliar una oferta de servicios, estamos hablando de una inversión, ¿sí? Esa inversión está vinculada a una brecha, ¿sí? Como ya sabemos, si una brecha está vinculado a necesidades que tiene la población, ¿sí? Y estas están en el marco del PMI, ¿no? De una promoción multianual de inversión. Con la adquisición de terreno que yo busco, como ya lo había explicado anteriormente, porque el ejemplo nace de allí, ¿no? En las diapositivas anteriores, ¿sí? Necesito un terreno para poder ejecutar esa inversión, ¿sí? Necesito un terreno para poder ejecutar esa inversión. De nada me sirve que me aprueben la inversión si es que no tengo el espacio físico donde lo voy a sostener, donde lo voy a realizar. Y para eso realizo una IOR de optimización. Ojo, hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado con acumular terrenos, o sea, adquirir varios terrenos con uso incierto. No, compro un terreno para un colegio, compro un terreno para un hospital, compro. No va de esa manera, ¿sí? Tiene que tener la adquisición en cuanto a terrenos por optimización, que es donde encaja directamente, ¿sí?
no puede estar generando pues incertidumbre o acumulaciones que no van a ayudar pues a la mejora posible de un cierre de brechas para una inversión. Para el ejemplo de terreno. ¿Por qué? Porque tiene una ocupación para desarrollar una capacidad de producción futura de servicios públicos que atiendan necesidades urgentes y prioritarias de la población. Claro, porque al final no voy a cumplir el objetivo, ¿sí? ¿Qué más? Debe cumplir los requisitos de normas técnicas de construcción y ampliación de infraestructura pública, ¿sí? Debe cumplir con los requisitos de normas técnicas de construcción y ampliación de infraestructura pública. Hay que buscar que el terreno que yo vaya a adquirir por optimización y que va a ser destinado posteriormente a un proyecto de inversión, cumpla con eso. ¿Ya? Y ahí pues los ingenieros que son expertos en la materia saben que no se puede adquirir cualquier terreno. Hay terrenos por el tema del suelo, subsuelos, que hay que hacer revisiones y que no se pueden adquirir cualquiera. ¿Ok? Porque esto va a ser para destinarlo a una inversión futura. ¿Sí? ¿Qué más? Es recomendable que la compra del terreno ya esté vinculado a una idea de proyecto de inversión, ¿sí? Y que esté registrada en la cartera de inversiones en el marco del PMI. Entonces, ya estamos alineando que la adquisición del terreno, ¿sí? Está ya amarrado, por decirlo así, o alineado al proyecto de inversión que ya está en el PMI, ¿sí? De esta manera que está demostrando hacer evidente la demanda de futuros espacios para la implementación física del proyecto de inversión. Ya está abriendo camino para ese proyecto de inversión. Y esto va a ser muy bueno porque va a permitir que el proyecto de inversión ya pueda estar siendo viable su aprobación y nos puedan dar ese financiamiento, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante. Facilite también el dimensionamiento del terreno y su ubicación, ¿sí? Se debe registrar en el formato número 2, incluir la meta física asociada a la compra del terreno, los gastos que demanden el saneamiento físico y legal, ¿no? Todo un trámite administrativo que se sigue cuando se compra un terreno, ¿no? Ok. El tema de formatería, ¿sí? Son los formatos que se requieren para el registro de estas inversiones, que lo vamos a ver, si no me equivoco, en la clase del día viernes, ¿sí? Vamos a ver los formatos y registros de las fichas de inversiones, ¿sí? Para IOAR, obviamente. ¿Qué más? Para casos que son debidamente justificadas, la restricción de terrenos disponibles en el ámbito de influencia del futuro del proyecto de inversión, es posible que este tipo de inversión pueda incluir terrenos que tengan una edificación cuyo valor de mercado sea cero. ¿Sí? Acá está hablando puntualmente, pues, cuando la inversión que se va a realizar para este terreno que se ha adquirido, ¿sí? eh, y el terreno con construcción no me sirva, ¿no? Propiamente para mi proyecto de inversión que yo voy a realizar, toda la infraestructura que ya se tiene no me sirve, ¿sí? Y voy a tener que demolerla. Entonces, eso es lo que lo que está hablando, ¿sí? Por eso que le señala allí que siempre y cuando exista el propósito de demolerla para construir una nueva infraestructura. Por ello, el valor del mercado se le va a denominar como cero. ¿Sí? Porque ese terreno, tal y como está físicamente construido,
no me sirve, no me es útil. Entonces no tiene un valor como activo para mi proyecto de inversión. ¿Sí? Hay que tener en cuenta dos aspectos. ¿Sí? El objetivo de la compra debe satisfacer la necesidad de disponibilidad del terreno en sí mismo, disponibilidad del mismo terreno propiamente, y no la ocupación o uso de la edificación que puede existir sobre el mismo. ¿Sí? El valor de la compra del inmueble debe reflejar el costo de la adquisición del terreno. ¿Sí? Caso contrario, la adquisición del inmueble, terreno que cuenta con una edificación construida sobre sí, debe abordarse en el marco de un proyecto de inversión, por lo que para su ejecución se debe elaborar un estudio de perfil o ficha técnica, ¿no? Ese es otro enfoque que se le daría para que sea como un proyecto de inversión propiamente. En el caso de una optimización, ¿sí? Cuando ya tenemos una oferta existente. El caso del terreno es una optimización de una oferta que no existe, vacía, cero. ¿Ok? Y cuando hablamos de una optimización de la oferta existente, ¿sí? Se refieren a acciones que demanden una inversión menor o marginal en relación al costo total de la inversión de la unidad productora. ¿Sí? Obviamente estamos hablando de una inversión de los servicios que ya oferta la unidad productora. Este tipo de inversiones se enfocan en identificar factores productivos, ¿sí? O activos que están siendo subutilizados y no empleados en, en su plena capacidad, ¿sí? Activos que no están siendo utilizados correctamente, ¿sí? Y estos activos que no son utilizados correctamente a veces son necesarios a realizar otras adquisiciones menores, ¿sí? Para dar un mejor uso a la capacidad que ya tiene la unidad productora, ¿sí? Un mejor uso. Por ejemplo, pues, ¿no? Eh, vamos a hablar en el tema de equipos médicos, ¿no? Necesito reponer a ver, el ecógrafo, un equipo ecógrafo, ¿ok? Y lo debo reponer sobre la misma tecnología. Sin embargo, existe un equipamiento nuevo, ¿sí? Nuevo en el mercado, que es muy diferente al ecógrafo tradicional que tenemos, ¿sí? Imaginemos, tiene más opciones y aparte de hacer ecografías, realiza también, no sé, pues, tomografías. Es ecógrafo y tomógrafo a la vez. Es como decir dos equipos en uno o dos funcionalidades en uno. ¿Sí? Ya. No podría ser una reposición, ¿sí? No podría ser una reposición. ¿Por qué? Porque yo repongo X por X, yo repongo Y por Y, Z por Z. Acá tengo un equipo X, tengo un equipo Y, ¿sí? Un equipo X, un equipo y lo voy a adquirir, no reponer, ya no sería el término reponer, lo voy a adquirir con un equipo Z. Un equipo que reúne, ¿sí? Reúne a los dos equipos que ya existen. ¿Sí? Es un equipo nuevo, es un equipo por optimización, ¿sí?
va a mejorar la capacidad de producción de esta unidad productora, ¿sí? Va a mejorarla. Va a haber una ampliación en su producción propiamente, ¿sí? No de un 100%, pero va a ser mejor. Y así vamos dotando de mejor tecnología el equipamiento de la entidad. Y esto se ve porque cada año constantemente hay mejoras en la tecnología, ¿sí? Hay mejoras en todo. Entonces hay que evaluar si es recomendable la reposición, ¿sí? del equipamiento que se quiera realizar o, ¿sí? O una optimización de una mejora de un equipamiento nuevo que no tengamos y que pueda mejorar propiamente, pues, sí, la capacidad que ya tiene la unidad productora de servicios, ¿sí? Entonces, para no confundirla con una reposición, la reposición es muy puntual, X por X, Y por Y, no hay otra forma. Pero una optimización podría traer un equipo nuevo, ¿sí? Que no se tiene en la entidad y que va a mejorar la oferta que ya existe, ¿sí? Hay una mejora, ¿sí? En la oferta que ya existe. Este tipo de intervenciones permiten postergar la presentación y ejecución de un proyecto de inversión debido a que, como resultado de una mayor eficiencia en la operación de la unidad productora existente, sujeta de intervención, se eleva su oferta, ¿sí? Capacidad de producción, permitiendo reducir la brecha en la prestación de servicios. Entonces, una inversión por optimización, ¿sí? Con el transcurrir de los años que se vayan aprobando, podría generar que ya no genere un proyecto de inversión pública, porque como tiene una ampliación leve, por decirlo de esta manera, ¿sí? De la brecha que existe total, ya estaría dejando de realizar un proyecto de inversión propiamente, ¿no? Eso es lo que me está diciendo esta última definición en el último párrafo, ¿no? Permiten postergar la presentación y ejecución de un proyecto de inversión porque esta inversión por optimización ya mejoró, ¿sí? La mejoró la oferta que se requería. Entonces ya no es necesario hacer un proyecto de inversión, ¿sí? Adquirir dos equipos en lugar, perdón, adquirir un equipo en lugar de dos y que éste tenga todo lo que necesito en una sola atención, excelente, ¿no? Y sí lo hay, y eso lo vamos a... Hay muchos casos en equipos médicos, ¿sí? Ampliación marginal, ¿sí? Caso uno. El caso uno nos habla del incremento del activo de una entidad pública que forma parte de una unidad productora, ¿sí? Incremento del activo que ya existe en la entidad, en la unidad productora, no amplía su capacidad de producción, sigue siendo lo mismo. ¿Atiendes 1000 o sí? Ya. Vamos a generar una ampliación, ¿sí? Y una mejora, pero vas a seguir atendiendo los 1000. No va a haber una diferencia en tu capacidad de producción o de atención, ¿sí? Este tipo de inversión no implica un aumento de capacidad productora para proveer servicios públicos, porque se realiza sobre la base de un elemento o activo que no está relacionado directamente con la oferta o nivel de producción, ¿sí? Allí en la imagen, por ejemplo, estamos viendo un cerco, pues, ¿no? Hay un cerco que está instalado, ¿sí? Este cerco instalado, lo cual antes no existía, es denominado una ampliación marginal, ¿ok? Pero para las atenciones o
la producción que realiza esta unidad productora o las unidades productoras que se encuentren vinculantes, la instalación del cerco o la no instalación de este cerco no va a implicar que yo atienda a más o menos personas. No va a generar nada de ello. No está directamente relacionada, ¿sí? No está directamente relacionada con una unidad productiva sujeta a intervención, ¿no? Nada que ver, está aislada, pero incrementa el valor del activo de una unidad productora en general, ¿sí? Por eso que nos dice que, sin embargo, incrementa el activo no financiero o patrimonio neto de la entidad pública como resultado de este gasto de inversión, ¿sí? Ya, el tenerlo, este cerco que se ha puesto allí, hace que la unidad productora, ya no vamos a llamar entidad, sino la unidad productora, cueste más, valga más, patrimonialmente vale más la entidad que el no tener este cerco, ¿sí? Es lo mismo que sucede cuando ustedes a un vehículo que compran, que les costó una X cantidad de dólares, le ponen mejores llantas, le ponen, en vez de la radio clásica que tienen instalada, le ponen pantalla táctil, ahora hay con estas radios con conexión Android, por ejemplo, con línea telefónica, ¿sí? ¿Ya? Esos detalles que ustedes mejoran estéticamente en un vehículo no hace eh, que el carro corra más, va a correr lo mismo, ¿sí? Pero el costo del valor vehículo va a generar un incremento, ¿sí? Si bien es cierto, se va a seguir depreciando, pero va a haber un incremento en el cual le vas a poder dar porque estás haciendo mejora, pues, ¿no? Una mejora a ello. Y lo mismo sucede con la infraestructura en la entidad pública, ¿sí? Con la infraestructura en la entidad pública también sucede lo mismo. Las mejoras que se realicen hacen que incremente y se compense con lo que se viene devaluando propiamente una entidad. Ok, y acá estamos el ejemplo, ¿no? Un cerco perimétrico, pues, ¿no? En el que estamos hablando. Ok, chicos, bien, nos vamos a quedar ahí en esta sesión. Eh, Estamos acá casi la mayoría, por favor no se desconecten todavía. Sí, estamos dos, tres, cuatro, cinco personas. Eh, estaba viendo para la clase del día jueves o el día viernes hacer uso de los aplicativos que se tiene por parte de InvierteP, ¿sí? Y esas van a ser clases prácticas, ¿sí? Naturalmente, quien te habla va a ser un muestreo de cómo acceder a estos aplicativos informáticos y necesito que también ustedes lo desarrollen en clase, ¿sí? En clase y podamos compartir y debatir. Entonces, les pido por favor que contacten a sus demás compañeros para que puedan estar presentes, no solo en estas dos clases, sino en todas las demás. Yo sé que por temas de tiempo es complicado o por tema de conexión, pero sí necesitamos que invoquen a sus demás compañeros para poder hacer estas clases prácticas. Recuerden que este diplomado está enfocado a aplicar la teoría a la práctica. Ya estamos viendo partes teóricas con algunos ejemplos, pero necesitamos ver ya la parte funcional, parte práctica necesariamente. ¿Sí? Entonces, chicos, por favor, háganle recordar a sus compañeros. De acá nos toca clase el próximo jueves a las 7:30. ¿Sí? Y como les digo, no sé si este jueves lo vamos a hacer o el día viernes, pero cualquiera de esos 2 días hacemos ya algunos ejercicios prácticos con los aplicativos que tiene los temas de inversiones. ¿Sí? Bien, nos quedamos allí y continuamos el día jueves. Que tengan todos muy buenas noches. Nos estamos viendo. Cuídense, por favor.